Seguimos en Feria de Besos. Qué gran y qué hermoso día para hacer radio. La estamos pasando bien, la estamos pasando muy bien. Estamos riéndonos mucho y eso siempre es bueno. Les cuento algo. El jueves pasado, el 20 de agosto, fue el día del activismo por la diversidad sexual. Hace 24 años fallecía el activista Carlos Jáuregui. En el año 2012, la legislatura porteña aprobó que se conmemore esta fecha. En el año 2018 se estrenó Carlos Jáuregui, el puto inolvidable. El director es Lucas Santana y este mismo realizador también estrenó el mes pasado Yo Adolescente. Es una película fresca que ya superó los 70.000 espectadores en la plataforma Cinear. Hoy, amigues, en Feria de Besos conversamos con el director Lucas Santana, quien en este momento nos está escuchando y tenemos el honor y el placer de saludarlo. ¿Qué tal, Lucas? Acá Leo Gudiño y equipo te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Estamos muy bien, estamos disfrutando de este sábado a la tarde de Feria de Besos. La verdad que teníamos varios temas y muchos temas y muchas ganas también de charlar con vos. Nos interesaba charlar también, bueno, varias cuestiones y todas de pronunciada actualidad, ¿no? Bueno, no, nos pasan cosas todo el tiempo, ¿viste? Como que todo el... A propósito del Día del Activismo, el aniversario de la muerte de Carlos Jáuregui, pensaba en algo que tiene que ver más algo con la línea de tiempo, ¿no? En el año 92 se hace la primera marcha del orgullo, vos en ese momento tenías 13 años, en el 2013 bueno. Entiendo me que... Me investigaste un montón, perdón. Y también me enteraba que en el 2013 es cuando te enterás de que esto, a partir de las jornadas Carlos Jáuregui, de que existía, ¿no? Este Carlos Jáuregui. Pero 2 años después vos estrenás el documental. Yo pensaba en esos 2 intensos años que pasaron en el medio. Bueno, ¿qué pasó, no? ¿Con qué voces activistas te encontraste y, bueno, y construiste este hermoso texto para el documental sobre la vida de Carlos Jáuregui? Bueno, entre el 2013, como decís, que me propuso Gustavo Pecoral hacer el cortometraje para las jornadas, que le dije que no, y hacer la película, que fue entre 2015 y 2016. Sí. En principio lo que hice fue investigar mínimamente con medios, tuve en mis manos el libro de Manuel Bellucci, Orgullo, que es una biografía política sobre Carlos Jáuregui. Me interesé mucho con el personaje en estos términos. Después, lo que tiene que ver con el activismo en general, yo no soy activista, no pertenezco a las organizaciones, mi activismo va por el lado del arte, por el lado de la cultura, que tiene que ver con hacer películas, hacer obras de teatro que visibilicen algunas de nuestras reclamos, necesidades, utopías, deseos con respecto a la sociedad. Pero más que nada mi mayor cercanía a la historia tuvo que ver con que Gustavo Pecoral y yo nos hicimos amigos en ese tiempo y compartimos muchas noches, cenas, vinos, charlas, salidas, etcétera, y de ahí más o menos fui conociendo un poco más de historia. Igual en esos años yo no estaba pensando en hacer la película, pero sí me di cuenta que había una gran vacío en mí en cuanto a estar un poco más cercano a lo que el activismo está haciendo por todos nosotros. Entonces, nada, cuando en el 2015 en el Nacional le pregunté si alguien estaba haciendo algo sobre Carlos, me dijo que no, eso fue como el puntapié para decir, ok, hay que hacer algo. Ahí fue como decir, ok, me vuelvo activista por un rato. Totalmente, sí, y vaya que si este documental ha circulado por espacios activistas justamente, ¿no? Yo creo que en el circuito de exposición ha tenido muchísima circulación y mucha presencia también, que me parece que también ha venido a acercar entonces la figura de Carlos también a estas nuevas generaciones, ¿no? A esta oleada de activistas y militantes también por la diversidad sexual. Sí, creo igual que los activistas están como más cercanos a la figura de Carlos porque al estar dentro del activismo la mayoría de la gente conoce y sabe de la lucha desde dónde viene y cuáles son los orígenes. Mi objetivo no era tanto informar a los activistas, sino al resto del público, ¿no? El resto de la gente que no lo conoce, más que nada gente que no está cercana al activismo, que no está cercana ni siquiera a nuestro colectivo, a nuestra comunidad, ¿no? Es como tratar de llegar al otro. Totalmente, sí, totalmente. Y vos sabés que en ese sentido, y a partir del documental, una lectura que se desprende que me permito haberla realizado y tiene que ver quizás con esta cuestión más cronológica, si se quiere, en términos de las reivindicaciones de la historia de nuestro movimiento, ¿no? Yo creo que queda muy en claro que es esta idea de entender de dónde venimos, y yo creo que también el Carlos Jáuregui
viene también de esa otra lucha, ¿no? Del Frente de Liberación Homosexual, ¿no? Como que si se quiere retoma, ¿no? Ahí como una posta y le agrega la cuestión de la visibilidad, de la dignidad, ¿no? Que después se convierte en orgullo, ¿no? Sí, claramente. Sí. Sí, perdón, sí. No, en ese sentido me parece que cuando hablamos de que sí, efectivamente existe, ¿no? Como actualmente un gran movimiento, ¿no? Que efectivamente le pone el cuerpo, le pone voz a la militancia, el activismo por la diversidad sexual. Bueno, también está este recorrido previo, ¿no? Existió, sí, efectivamente, un Frente de Liberación Homosexual y existió un Carlos Jáuregui que retomó, si se quiere, las reivindicaciones y las reapropió también y las acomodó en la coyuntura de aquellos 90s, ¿no? Sí, arrancaron en los 80, son más visibles en los 90 porque ya también había una cuestión más de la televisión estaba mucho más interesada en mostrar esas historias entre comillas perversas, porque todavía se hablaba de perversión, se hablaba se lo miraba como una perversión desde el lado de la sociedad, ¿no? Que todavía, incluso habiendo sido eliminado de la OMS como una enfermedad, la sociedad todavía sigue diciendo los putos son enfermos, o sea, ni siquiera son enfermas. Esto se ve muchísimo, por ejemplo, en el material de archivo de programas como los de Mauro Viale, los de Grondona, los de Neustadt, donde les hacían recibir llamadas telefónicas del público, de la gente, son desopilantes, las cosas que dicen es increíble. Y las respuestas que tienen los activistas en este momento, tanto Carlos Jáuregui como, por ejemplo, Dice Fuscova, Claudina Maré, otros activistas que también iban a estos programas, responden por una altura magnífica, no se enganchan en enojarse y pelearse con quienes los denigran en pantalla, sino al contrario, se dedican a enseñar y a educar a la sociedad en estos momentos. Sí. Vos sabés que efectivamente también pensaba en esta presencia que existió en los medios y vaya si había que ponerle el cuerpo, justamente en el hermano, ¿no? De Carlos Jáuregui, ¿no? Que bueno, eso, que efectivamente había que ponerle el cuerpo y decir, bueno, yo soy Roberto Jáuregui y tengo VIH. Sí, claro, bueno, Roberto, como otro de los activistas también del movimiento, él ya abocado específicamente a lo que era la lucha sobre el VIH, casi como que hacen una decisión entre los dos hermanos de, bueno, uno se dedica a una cosa y el otro se dedica a la otra. Por eso también Carlos no quería hacer público su enfermedad de VIH, porque para que no lo tomaran a él como referente de eso cuando había otros referentes para hacerlo. Entonces, Roberto, claro, se convierte en un gran referente para lo que es el movimiento de lucha por el VIH, especialmente siendo la cara de lo que fue la primera parte de la Fundación Huerta, ¿no? Que hoy día sigue haciendo tanto por nosotros. Y a tal punto que hay un proyecto de ley, ¿no? Para declarar ahora el 12 de agosto Día de la Visibilidad con H, de los derechos a las personas con VIH, justamente en reconocimiento a la memoria de Roberto. Sí, me parece que está buenísimo ese proyecto, me parece que está bueno visibilizar. Cualquier tipo de lucha que sea visibilizada para mí está bueno, y cualquiera sea la forma de visibilización está buenísima. Entonces me parece que visibilizar lo que es la lucha de los activistas sobre el VIH y las necesidades que tiene este colectivo me parece importantísimo. O sea, que hay problemas con recibir los medicamentos, hay muchos problemas que tienen que ser visibles para poder ser resueltos. Y también lo pensaba, bueno, quizás son lugares comunes, ¿no? De algunas lecturas que hacemos de los procesos, pero digo, ¿cuánto que ha pasado y qué intensas que han sido estos años en términos de disputar, ¿no? Porque si se quiere, lo podemos pensar con una ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y pensaba, bueno, en esta intensidad de estos últimos años, en todo lo que hubo, ¿no? Que ponerle el cuerpo en las calles y también disputar en materias legislativas, pero justamente en algo que lo dice muy lindo el documental, es que, bueno, que efectivamente todo esto viene de la presencia activistas que conocimos en la dirigencia de Carlos Jáuregui, pero también en algo que Carlos Jáuregui efectivamente le puso ahí el foco y que tenía que ver, que es algo que hacen con Gay por los Derechos Civiles, cuando se meten a la ley de antidiscriminación, ¿no? Cuando se meten en esta cuestión de la nueva Constitución porteña y efectivamente disputan ahí la prohibición de la discriminación por orientación sexual, ¿no? Ahí yo creo que fue un vanguardista, ¿no? También en ese sentido, ¿no?
Sí, creo que fue la lucha que pudo llegar a conseguir. Él, antes de eso, ya había tenido otros proyectos previos también, tratado de presentar en el Congreso de la Nación. Justo con México en la lucha civil, uno de los proyectos que trataron de presentar fue el matrimonio igualitario en los 90. Que luego, él deriva en la lucha en otro lugar, porque también lo que ellos estaban siempre era la pesca de cuál era el momento perfecto para poder presentar cada uno de los reclamos que tenían. Claro. La ley antidiscriminatoria es un reclamo que todavía existe como reclamo porque no existe la ley antidiscriminatoria. Sigue siendo un reclamo. En ese momento, cuando vieron que se iba a modificar la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, dijeron, esta es la nuestra. Si va a estar esto, ok, presentemos algo para esto. Estaban todo el tiempo a la casa de dónde podían meter sus proyectos. Por eso también un primer proyecto de matrimonio igualitario en los 90, después eso con lo de la Constitución de Buenos Aires, y que Buenos Aires ya es una ciudad propia, y que más adelante existió, por ejemplo, primero la Unión Civil en la capital federal. Claro. Que es como el antecedente de la ley de matrimonio igualitario. Hay todo como una gran continuidad de luchas que, como ven dicen, arrancan en los 70 con el Frente de Liberación Homosexual, que tiene un momento de corte entre el momento de la dictadura, donde se desbanda el Frente de Liberación Homosexual, muchos van al exilio, y se retoma en la democracia con la lucha que hace Carlos junto a los otros activistas que también estaban en ese momento luchando. Pues, si bien Carlos es la cara visible de ese movimiento primigenio, donde eran muy poquitos, hay un montón de gente que está alrededor que no podía ser visible. Claro. Porque en ese momento, como se sabe, tal vez muchos no saben, pero la gente perdía los trabajos por su orientación sexual. Totalmente. Era muy, muy común eso, donde sabían que había un puto, que había una lesbiana, eran echados automáticamente de su trabajo sin ningún tipo de posibilidad de reclamo, porque claramente las leyes antidiscriminatorias no existen, entonces te pueden discriminar, te pueden echar. Hubo así, por ejemplo, una de las cosas que no pudimos poner en el documental, que hay algunas fotos puestas, un caso en el que en una aerolínea habían echado a una persona por tener VIH y el movimiento estuvo atrás de eso reclamando para que o lo tomaran de vuelta o le pagaran lo que tenían que pagar, porque lo habían discriminado, le habían quitado su trabajo por tener VIH. Claro. Entonces hay como todavía, y hay un montón de luchas que todavía tenemos que seguir trabajando a futuro, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Vos sabés que justamente en ese sentido, con estos de las continuidades de las luchas también, y ya pensando en tu carrera, en estas últimas obras que en las que has trabajado y las que has estado también poniendo el cuerpo y presentando, bueno, que existe también este hermoso trabajo sobre Carlos Jáuregui, y esta última película, pienso en la de Yo Adolescente, y pensaba ahí como un diálogo, no sé si vos lo ves también desde ese lugar, ¿no? Y lo pensaba también en una cuestión generacional, ¿no? Como me parece que en Yo Adolescente ahí, en los personajes, sin dudas, le está comunicando de manera reflexiva, en una primera persona, una generación, y una generación que de pronto ya se fue, si se quiere, permitiendo en espacios públicos estas visibilidades, ¿no? Y que me parece que en tu película queda hermosamente demostrada, ¿no? En muchas de las escenas, o en las fiestas, o en la afectividad entre los varones, o en los espacios públicos. Sí, me parece que sí, ahí hay algo que tiene que ver con, en el 2005 había un montón de lugares ya ganados, todavía no de leyes, pero sí de lugares ganados en la sociedad, donde había un montón más de relajación con respecto a lo que conocemos con el gran nombre de homofobia, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de ir por la calle en los años 90 de la mano con mi novio en el barrio de Once, y que dos chabones nos entraran a cagar a trompadas. Claro. Ahí en la calle, no era nada, era 10 de la mañana, te estoy diciendo, por la calle. Que bueno, nada, nos defendimos como pudimos en ese momento, y hoy 2020, sigue sucediendo. Tenemos una noticia hace 2 o 3 días que a un colega rosarino, escritor, dramaturgo, que en su propio barrio lo cagaron a trompadas. O sea, 2020. Totalmente. Y nada, es como sigue sucediendo. Si bien tenemos ahora cada vez más leyes, tenemos más derechos, todavía el cambio
falta el cambio en la sociedad, que el cambio en la sociedad se da con la educación. Sí. Y él justo leía, hace un ratito leí un artículo que escribió una chica de Proyecto Marea Roja, escribieron sobre yo adolescente, hablando específicamente de esto, de la importancia de la educación sexual integral. Totalmente. Realmente aplicada. Digo, yo desde que se ve el documental, creo que en todas las notas siempre digo lo mismo. Para mí lo que falta ahora es la educación a la sociedad. Los derechos, algunos están conseguidos, hay todavía derechos por conseguir, hay luchas por seguir haciendo, pero me parece que la más importante ahora es la educación. Entonces lograr que la educación, porque es difícil cambiar a las sociedades anteriores. Claro. ¿No? Digo, a las generaciones anteriores, a los que ya tienen una visión formada, que ya vivieron la vida, que lograr cambiarlos es mucho más difícil. A nuestros coetáneos, sí, bueno, más o menos podemos, se puede taladrar mucho, poder llegar a cambiar alguna parte de tus coetáneos. Pero lo que es necesario cambiar es hacia abajo, hacia las siguientes generaciones. Porque tal vez no sea la generación que viene ahora, digo, la de los chicos de 20, la que logre desarmar esto, sino la siguiente. Entonces, y la siguiente le enseñará a la siguiente. Entonces, si logramos enseñarlo a la siguiente, y esa le enseña a la siguiente, tal vez dentro de 2 generaciones o 3 generaciones, podría erradicarse. Totalmente. La homofobia, la transfobia, la lesbofobia, digo, como... Pero se necesita educación. Si no se aplica en serio la ESI, estamos ahí como con problemas. Por eso justamente me parece que también ahí es donde vamos a seguir insistiendo y poniéndole el cuerpo. Entonces, Lucas, te quiero agradecer, no sin antes que nos digas, bueno, qué podemos ver ahora en nuestras cuarentenas de todas tus obras y trabajos. Bueno, disponibles están, voy a pasar todos los chivos juntos. Todos. El Punto Inolvidable, el día de Carlos Jauregui, en Cinear, de forma gratuita. Quienes tengan Amazon Prime, pueden también verla en Amazon Prime. Pueden ver Como una novia sin sexo, que es mi ópera prima, también hablando sobre temáticas de homofobia en los 90, que está en Amazon Prime, y si no la encuentran en YouTube, porque esta la subí yo en YouTube, pirateándome a mí mismo. Y eso, y yo adolescente va a tener un reestreno en octubre, todavía no podemos decir ni dónde ni cuándo exactamente, pero si esperan para verla legal, pueden esperar octubre. Si me no, encantó el guiño. leen por ahí que me parece que ya está en algunos sitios web. Lucas Santana, te quiero agradecer por el tiempo, la predisposición y toda esta información y data que nos has compartido. Te mando un gran abrazo. A vos también, Leo. Que estés muy bien, Lucas. Bueno, así pasaba Lucas en esta conversación hermosa de este sábado a la tarde. Sí, muy lindo y también... Muy lindo escucharlo, y quienes hemos visto incluso sus películas y pensar cómo construyó activismo desde el arte y desde la cultura, y cómo desde acá intentando visibilizar la figura de Jauregui, y hoy también desde este reclamo por ESI en las escuelas. Justamente, enseñar y educar, así como en los 90 a lo mejor sucedía en la tele y lo comentaba de una forma muy piola, de la presencia del otro y no enojarse. Eso es un triunfo y habría que precisamente continuar ese legado en las escuelas, fundamentalmente con la ley de educación sexual integral. Seguimos, amigues, haciendo Feria de Besos. Ustedes están de ese lado, están allí en @Feria de Besos, y nosotros les regalamos un poquitín de música.